Bueno, ¿se acuerdan lo que hablamos ayer? Que el culto tiene que ser planificado, ¿no? La liturgia tiene que ser planificada. Y ahora yo quiero hablar a algunos líderes, no de alabanza, líderes de la iglesia en general, pero eso va también para todos los hermanos. ¿Cómo implantar el ministerio de alabanza en tu iglesia? Todo empieza con un trabajo armónico entre la dirección de la iglesia y los músicos. ¿Ya? El trabajo tiene que ser armónico. Y otra cosa, el trabajo ocurre a nivel de iglesia local. Hermano, la música ocurre en la iglesia local. La música no ocurre en la unión. No ocurre en la conferencia general. En la unión le van a dar instrucciones o materiales. Pero el trabajo musical es donde usted puede practicar todas las semanas. Usted puede conocer íntimamente a las personas. El trabajo musical es local. Y el trabajo musical también no se hace por medio virtual. Es presencial. No hay como hacer música virtualmente. Usted presenta algo que ya está hecho. Ahí está bien bonito asistirlo. Pero para producirlo tiene que ser presencialmente. Y a nivel local. Entonces, acá tenemos creo que representaciones de iglesias pequeñas, ¿no? Iglesias con 10 miembros. Iglesias con 15 miembros o iglesias con 5 miembros, iglesias solo de viejitos, iglesias que no tienen instrumentistas. Bueno, el trabajo puede ser hecho mismo ahí y en las iglesias grandes también. Claro, a veces con más facilidad. Entonces la idea es que en primer lugar la iglesia escoja un líder de alabanza. Mañana vamos a hablar sobre qué es liderar la alabanza. El líder de alabanza escoge el grupo de alabanza. El grupo de alabanza es formado por personas que sean afinadas. Pero no basta que sean afinadas, que tengan disposición, compromiso, que sientan el llamado, que sepan trabajar en equipo. Ellos van a ensayar de vez en cuando. No es un compromiso para tener un repertorio así difícil, no. Ellos van a ensayar a cómo cantar los himnos con la dinámica, cómo cantar los himnos en voces de manera intuitiva, como hicimos ayer. Ese grupo de alabanza, el asesor, el líder de alabanza. El líder de alabanza hace su trabajo y es acompañado de un grupo de alabanza. Ayer ustedes vieron en la tarde cómo funciona, ¿no? El grupo de alabanza canta, el líder de alabanza lidera y el líder de alabanza, él va a trabajar en conjunto con la iglesia. Entonces, ¿quién escoge el líder de alabanza? ¿Quién escoge? Es la iglesia. Puede ser en su organización anual, ¿no? La comisión se reúne y escoge. Ese líder de alabanza tiene que ser un miembro de iglesia. Porque él va a interactuar con la dirección de la iglesia y va a considerar todo lo que se refiere al culto. Ahora, hay un trabajo que es del líder de la iglesia. A veces el líder de la iglesia, sea el pastor, sea el obrero, a veces, yo creo que acá más bien a veces los pastores tienen un gran campo, ¿no? Tienen 10, no, 7, 8 iglesias para ir, ¿no? Viajan todo el tiempo, ¿no? Están en una iglesia nomás, ¿no? Menos, ¿no? 4 o 5 está bien. No es mucho. Sí. Entonces, ese líder puede ser el anciano de iglesia, el director de iglesia. Él tiene que organizar la agenda de la iglesia. Entonces, vamos a suponer que la agenda se hace semestralmente. Entonces, ya viene una agenda de la unión, ¿no? Esa agenda es hecha antes. Así es, ¿no? En noviembre o diciembre ya está hecha la agenda del año siguiente. Y bueno, la agenda de la unión se respeta. Después se va a hacer la agenda de la iglesia local. La comisión de la iglesia local se reúne y ella va a hacer su agenda. Hace su agenda y, por ejemplo, tenemos el Día de las Madres. Tenemos el día de llamar a los
visitantes que ya fueron de la iglesia. ¿Ya? Un evento así. O va a haber un evento de familia. Entonces, el líder de la iglesia, el director de iglesia, el director del departamento, el anciano, el pastor, ellos van a tener la idea del culto que se quiere para ese evento. Entonces, el día en que se va a llamar, por ejemplo, los que ya fueron miembros de iglesia. Entonces, un equipo va a llamar a esos hermanos, se va a enviar una carta de invitación y algunos van a ser buscados en casa para que vengan y se va a preparar en ese día la iglesia para que se reciba a los hermanos que ya fueron de la iglesia, ¿no? Ellos van a venir y ahí, ¿qué se va a hacer en ese culto? Esa visión del culto es del líder, no es del líder de música. Entonces nosotros queremos, por ejemplo, que en el momento de la ofrenda de gratitud, queremos llamar a los hermanos que vengan, van a recibir un regalo, o vamos a mostrar una foto de ellos en el pasado, o les vamos a dar un abrazo. Entonces usted tiene esa visión del culto. La iglesia va a estar ornamentada para ese día. Usted vio eso. ¿Qué hace usted ahora? Usted transmite esa visión del culto al líder de alabanza. El líder de alabanza va a escoger la música adecuada para ese día. ¿En qué momento va a ser interpretada esa música? ¿Ya? ¿Entendieron, hermano, cómo funciona? Eso tiene que ser hecho con anticipación. No se puede llegar en el día, hermano, vamos a cantar la música X. No, no es así. Tiene que ser con anticipación para que se prepare la liturgia. La parte musical es para el líder de alabanza. Entonces, él conoce la iglesia, él conoce la característica de los instrumentistas, o si no tiene instrumentista, él ya va a providenciar las pistas necesarias. A veces para un evento va a escoger un himno o un corito específico para ese evento. Funciona muy bien. Un evento de familia. Vamos a cantar esa música. A veces no es ni una música del himnario, puede ser que no sea, pero es una buena música. Y va a entrenar con el grupo de alabanza y va a presentar esa música en el momento combinado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué conviene más? Si tenemos personas que eran de la iglesia, ya no son más, se salieron hace poco, hace mucho tiempo, están en la iglesia ese día. Vamos a mostrar en pantalla imagen de ellos en el pasado, fotos, ¿no? O videos, o un homenaje de la mamá que es de la iglesia, el hijo no es. La mamá dice, hijo, estoy muy feliz que estés acá. Ven, no te voy a abrazar, algo así, ¿no? ¿Qué música es adecuada para ese momento? ¿No? O sea, el líder de alabanza va a escoger eso. ¿Para qué? Para que ese momento alcance su finalidad. ¿Ya? Y también no solamente en ese momento, en todo el culto. Y los instrumentistas ya van a saber qué música es. El que está encargado de la media sabe también que la diapositiva está lista. Él sabe el momento en que va a entrar. El que está encargado del sonido es lo mismo. Los micrófonos ya funcionan. En iglesias en que hay micrófono, ¿no? Si la iglesia es muy pequeña, no hay necesidad de micrófono. Y bueno, todo está listo y en la hora todo sale bien, ¿ya? Porque ha sido planificado. Entonces hay que planificar el culto. Pero estamos hablando de eventos especiales, ¿no? Pero hay una planificación que es para todos los cultos. Vamos a suponer que un mes tiene 4 sábados o 5 sábados. Un sábado es especial. Los otros 3 son sábados comunes. Pero aún así hay que planificar. Entonces usted planeó el culto, por ejemplo, para el próximo sábado. El ideal es que los himnos congregacionales ya sean conocidos con una semana de anticipación. O por lo menos hasta el martes o miércoles. ¿Quién escoge los himnos? Generalmente, el director de escuela sabática y el predicador, ¿no? Pero en algunos lugares donde el sistema está ya implantado, a veces el líder de alabanza escoge. Les voy a decir qué ocurrió en la conferencia general en 2019. Hicimos el programa ya con 2 meses de anticipación. Ya escogí los himnos, eran 39 himnos.
Y no había tiempo así a perder, ¿no? Para que la gente entrara, buscar el micrófono así de espalda para la congregación, ¿no? Y se pierde un tiempo y el sonido se aumenta aquí. Ahí no había tiempo para eso. Es muy coordinado así, en secuencia, ¿no? Y nosotros no sabíamos quién sería el predicador, porque el predicador iba a ser electo en la asamblea. Y yo era delegado. Entonces, la persona era electa y yo le decía, hermano, usted va a predicar ese día, en el fin de semana. Ah, yo no sabía. Sí, sí. Y ya escogimos los himnos, hermano. Ah, gracias, hermano. Agradecía porque él no tenía ese trabajo ya estaba escogido. Entonces, el equipo de alabanza ha recibido partituras grandes, no en el himnario, así pequeño, y teníamos una estante, un atril para ellos, y eran 15, cada uno con su micrófono. Y yo estaba en la mesa de sonido. Y también había la banda especial, no era toda la orquesta, había pues 2 teclados, un violín y una trompeta. Ellos acompañaban el grupo de alabanza, no era toda la orquesta. Y ellos sabían en qué momento entrar. Entonces, cuando ellos cantaban, el volumen de sonido del grupo de alabanza no puede sobreponerse a la congregación. Tiene que estar más o menos equilibrado. La congregación tiene la sensación de que, uy, cómo está lleno el sonido, está animado. Es que está el grupo de alabanza ahí. Ayer en la tarde fue así, parece que estaba así con buen volumen, pero el grupo de alabanza estaba como el sonido así mezclado al de la congregación, porque ellos no se presentan para la congregación, ellos se presentan con la congregación. Y así funciona. Bueno, en ese momento entonces todo debe funcionar, ¿ya? El grupo de alabanza es formado por los cantores, los instrumentistas, pero hay 2 personas muy importantes. En primer lugar, la persona que pasa la diapositiva. Eso no puede faltar, hermano. Tiene que haber. El data show en las iglesias. Eso tiene que haber. Una tela, un proyector, ¿ya? Una pantalla, ¿no? El proyector también. Eso tiene que haber. Hace diferencia. Y la persona que está encargada de eso debe pasar las diapositivas en el tiempo correcto. Y hay otra persona que es el sonoplasta, el que mueve el sonido, ¿no? En algunos lugares es importante tener un equipo de sonido con micrófonos y también la amplificación del teclado para que haya un equilibrio, ¿no? Entre la instrumentación, la voz de los integrantes del grupo de alabanza y también de la congregación. Entonces todo eso debe estar muy combinado, ¿ya? Y todo eso para servir al culto. Entonces usted sabe la finalidad de aquel momento es, por ejemplo, la congregación está un poco dispersa, un himno de impacto. Ahora es un momento así más de apelo, un himno de consagración. Hay un himno de interludio. Entonces el líder de alabanza conoce el repertorio. Él sabe si la iglesia conoce también todo eso. Bueno, la visión del culto es del líder de la iglesia, pero la visión musical es del líder de alabanza. El líder de alabanza puede ser el director de música de la iglesia, puede, pero no necesariamente es el director de música. Pero normalmente es la misma persona, pero son funciones diferentes. El director de música va a planificar eventos, hacer una escala, así se dice, un cronograma para pianistas, para grupos musicales, todo eso. El líder de alabanza no, él va a encargarse de la música congregacional. Y en la música congregacional, él ya va a tener mucho trabajo. Hoy día, hermano Frank habló sobre la cuestión del tiempo, ¿no? Que se usa para que no haga ningún retraso, ningún problema.
En una escuela sabática tenemos el primer himno, tenemos el segundo himno, tenemos el himno para las ofrendas de escuela sabática, el himno para ofrenda de gratitud, tenemos himno para entrada de niños donde haya, ¿no? Himnos para las visitas, hay espacio para eso, no se usa mucho. Y hay un momento de ministración que generalmente son 2 himnos o 3 entre la escuela sabática y el culto divino. Si va a ser 2 o 3 depende del tiempo, no se puede atrasar. Entonces, y mira que ahí hay 6, 7 himnos congregacionales. Pero si hay participaciones especiales, hay espacio para más 2 o 3. Y eso no atrasa. Lo que ocurre es que a veces el que pasa la lección tiene 30 minutos y lo hace en 40. Ahí claro, habló mucho, ¿no? O el que hace los minutos misioneros tiene 5 minutos y lo hace en 15. Ahí atrasó mucho. Sí. En ese caso, ¿qué hay que hacer? Hay que resolver en la vez siguiente, ¿no? Porque hay que tener un comando en el culto. El comando también no es del músico, ¿ya? Alguien va a tener que resolver eso. Generalmente quien dirige ese culto específico, ¿no? Pero para el culto siguiente hay que arreglar. Ese hermano se pasó mucho, hermano. Usted tenía 30 minutos para la lección y lo hizo en 40. Está mal también. Vamos a corregir eso, ¿ya? Tenía pues 5 minutos para los minutos misioneros y ahora lo hizo en 15. Entonces también, ¿por qué cortar la música? En aquel día se resolvió de alguna forma, pero para el día siguiente hay que ajustar. Pero la planificación resuelve todo eso. Si está planificado, está en el papel. Generalmente cuando yo hago un seminario, acá no ha sido así, ¿no? Pero en seminarios que hago sobre el Ministerio de Alabanza, que hablamos solamente sobre eso, yo llamando el programa con los minutos. En tanto tiempo para el inicio, tanto tiempo para la lección, números especiales, después ministración de alabanza. Ministración de alabanza nunca pasa de 5 minutos, no pasa de 5 minutos. Es eso nomás. El himno que se canta, el himno congregacional, es el tiempo del propio himno. No se habla mucho. Vamos a entrenar mañana cómo ministrar un himno en 10 segundos, 15 segundos. No se pasa mucho. A veces la cuestión es cortar el último himno porque se tardó mucho la predicación y tal. Ahí hay que corregir eso, pero la planificación resuelve eso. Pero el liderazgo general es del líder de la iglesia. Entonces, el líder de la iglesia, que claro, va a depender de quién va a estar presente en la iglesia en los sábados, ¿no? Eso es una cosa que no depende de la música, depende de la comisión, del liderazgo de la iglesia. Ellos van a decidir quién dirige ese culto. Y el líder de alabanza trabaja en conjunto, tienen que trabajar en conjunto. Por eso el líder de alabanza tiene que ser escogido por la iglesia. No es algo que surge así, naturalmente. La iglesia tiene que tener el control de eso. La iglesia organizada, ¿no? Y puede ser en un año uno, otro año otro. Depende si va a ser electo o no. Y así funciona, ¿ya? Y después, el líder de la iglesia debe hablar con el líder de alabanza para ver cómo funcionó, cómo ha sido. Por ejemplo, en algunos lugares se usa, ¿no?, cantar una música, visitante, sea bienvenido, vamos a apretar la mano del visitante, ¿no? Y le da un abrazo. Pero en algunas iglesias creen que esa es falta de reverencia, no está bien. Alguna iglesia no quiere hacer eso, pues, entonces que no se haga. En otras iglesias se hace. A veces una música a los hermanos no les gusta en una iglesia, a otros hermanos les gusta, pero es buena música.
Entonces el líder va a decir al líder de alabanza, hermano, esa música no estuvo bien, no agradó a los hermanos, vamos a cambiar eso en particular. Y así todo funciona. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, hermano, sobre eso? Creo que ya estamos bastante tiempo acá, ¿no? Hablando. Sí, hermana. Soy visita acá. Sí. Mi pregunta es, lo que me incomoda a mí es que, por ejemplo, al recibir la ofrenda, somos pocos nosotros en Santa Cruz, se termina el himno cuando lo apagan cuando se termina la ofrenda. Eso me incomoda a mí porque me gustaría oírlo completo. Ah, entendí. Bueno, entendí. Y no solamente Sí, por la ofrenda, por el hecho de que el programa está un poquito más atrasado, sí. pasa lo mismo antes de la ofrenda. Bueno, hay que combinar, hermano. No hay una regla para eso, ¿no? Pero hay que combinar eso. Hay que ser combinado. Sí, bueno, hay que ser combinado eso. No hay una regla para eso. Hay que combinar. Si la iglesia quiere que se siente bien, que se cante todo el himno, está bien. Está bien, que se cante todo el himno. Está bien. Pero a veces incomoda también que ya terminó, porque los himnos acá tienen 4 estrofas, ¿no? A veces tienen 5 estrofas y ya terminaron de recolectar la ofrenda y todavía están cantando, a veces incomoda también. Hay que ver lo que decide la iglesia, a veces es un asunto que va al liderazgo de la iglesia. Eso no depende mucho de los músicos, depende del liderazgo de la iglesia. Hermano, también Sí. a lo mejor como entendí también lo que ella quiere transmitir es que muchas veces terminaron de recoger la ofrenda, van la mitad de la estrofa y cortan el himno. Entonces eso es lo que pasa. Sí, no, por lo menos que se termine la estrofa y el coro, ¿no? Bueno, está bien también. Todo eso hay que ser combinado. La palabra clave acá es planificación y en armonía. Y en esa armonía debe seguir el orden que hay en la iglesia. Entonces, ¿quién comanda la iglesia? Es un comité, ¿no? Es una comisión. Y controla por todo. Entonces, el culto atrasó por 5 minutos por la música. Vamos a hablar con el líder de música, pero el líder de música puede decir, no ha sido yo, ha sido él el que pasó la lección. Vamos a combinar, vamos a coordinar todo eso. ¿No? Sí, hermano Marcelo. Hermano, una consulta, como hablamos de tema de ministrar la música, de los servicios en la iglesia, una pregunta que traigo del norte. Los hermanos del norte preguntan, ¿cómo son las participaciones de los hermanos miembros y no miembros dentro de un culto? Ya. Está el pensamiento de que en el segundo servicio, por ejemplo, no puede participar una persona no miembro. Y en otras actividades como acción de gracia, reunión de jóvenes, pueden participar todos. Entonces, ¿cómo es la figura de la participación en un servicio de un culto divino en personas miembros o no miembros? Hermano, eso es un asunto exclusivamente ministerial. Eso no es asunto musical. Eso es ministerial. Y hay diversos entendimientos en varios lugares. Inclusive en Brasil una unión tiene una decisión y la otra tiene otra. En un mismo país. Mi posición es que la música es un ministerio, como escuchamos ayer en el culto divino, y los que participan son levitas. Ahora, que hay una tolerancia de que la persona que no es bautizada, pero sigue los principios de la iglesia, que participe, que ministre la alabanza en cualquier momento. Ahora, hay situaciones, por ejemplo, de hermanos que no pueden bautizarse por cuestiones familiares. Están con una otra esposa, un otro marido. Mi posición es que no ministren la alabanza, porque ellos representan la iglesia acá donde están. Están adelante, están ministrando. Y hay momentos en que pueden participar en culto de miércoles, para hacer alguna gratitud, contestar una pregunta. Pueden participar a veces en eventos externos, pero el culto es algo muy sagrado. Pero esa es mi posición, el ministerio es que decide, no soy yo. Esa es cosa ministerial, exclusivamente ministerial. Y cada unión tiene su... La conferencia general no tiene posición sobre eso, ¿ya? No tiene posición sobre eso.
Hermano, só aporte referente a isto. É muito importante este tema, porque nós outros temos, por exemplo, vários adolescentes, jovens, que eles não são bautizados, Sí. pero vivem os princípios da igreja, não são músicos, estão aí 12, 11, 12 anos. Nós outros normalmente não se bautiza com esta idade, a partir de los 14, 15 anos. Então, você vai impedir esses adolescentes, esses jovens, às vezes surgem essas inquietudes. E eu apresentei aos irmãos, ayer les hablé, que comecei a tocar com 11 anos, e eu tocava em minha igreja, pero em el culto divino não me diziam, não, irmão, você não pode tocar, porque não eres bautizado. E não era assim, se permitia. Então, aqui em Chile, normalmente se permite também. Pero lo que el hermano Marcos nombró, hermanos, es fundamental. Una persona que vive los principios de la iglesia. La persona, nosotros no tenemos la costumbre y creemos que no es lo correcto usar pantalones. Una dama. Sí. Entonces, si la dama está usando pantalones, entonces no se debería permitir que ella participe. Claro. No, entonces, eso yo creo que tiene que quedar claro. Si la persona usa aretes, Claro, también. entonces, O se algo trabaja en el claro, sábado, definido. Si come Pero- carne. Ou todo você eso. come carne, ou trabalha no sábado, chega e quer... Não, aí não. Isso teria que estar claro para nós outros, claro para os líderes. Agora, também tem que haver uma tolerância. Não? Então, se é uma pessoa que tem alguma dificuldade, todo, você pode melhorar. Também a música é uma ferramenta para utilizá-la. Mas se é uma pessoa que está vivendo abertamente em pecado, ou tem uma dificuldade, então que se evite utilizar. Agora, não sei se o critério é correto, porque aqui se faz a diferença entre a escola sabática, o culto divino, e uma programação mais aberta como sociedade de jovens e todo isso. Então, creio que nós outros, do ministério, deveríamos ponermos de acordo em isto, porque todavia não há como que há igrejas que têm uma certa tolerância e outras não. Sí. Então, como equilibrar este ponto? Sí. Ese es un asunto ministerial, hermanos, exclusivamente ministerial. Y la conferencia general no tiene posición sobre eso. No tiene una regla sobre eso. Los pastores deben reunirse y decidir. Y la iglesia debe aceptar, ¿no? Desde que no sea algo así, bueno, que sea pues una apostasía, ¿no? Pero no es una decisión administrativa mismo, ¿no? ¿Puede escuchar? Ahí sí. Quería hacer la consulta respecto a qué sucede con los muchachos que han llegado adelante después de haber pasado toda la supervisión, pero resulta de que justo fue un momento improvisado y llegaron unos hermanos adelante cantando alabanzas que no son apropiadas para el culto. Se les debe de parar de inmediato, se debe de esperar que terminen. ¿Qué se hace con ello? Porque en una cierta ocasión, no acá dentro de la iglesia, pero en otro lugar, sucedió que unos varones llegaron al lugar adelante, estaban esperando la alabanza, el momento de oración, y empezaron el Señor es bacán, el Señor es pulento, y la música del hip hop. ¿Cómo se puede o qué se debe de hacer en ese momento como iglesia? Sí. Yo creo que acá se aplica un principio, ¿no? Del daño menor, ¿no? ¿Cuál es lo que causa menos daño, no? A veces usted interrumpir así una música en medio es muy dañina también, muy drástico, ¿no? Pero si la situación está muy fea, a veces se espera que termine y alguien va adelante y habla. Hermano, eso no es nuestro estilo, o aconteció. Y claro que alguien puede ofenderse con eso, pero a veces hay que hacer eso. Yo ya hice eso alguna vez ya. Yo fui adelante, hermano, ese estilo no es nuestra práctica, nos disculpamos con ustedes, pero vamos a proceder el culto. Ya, listo, sigue. O a veces no se habla nada, se habla en particular. Eso depende mucho del caso, ¿no? Hay que hacer lo que sea menos dañino, ¿ya? Para el culto. Hay que ver caso a caso, ¿no? Hermanos, mañana vamos a hablar, vamos a tener mucha práctica musical acá. Aquí, hoy día fue solo charla, ¿no? Mañana vamos a hablar y vamos también a practicar mucha música acá en el tema de la mañana. Va a ser muy interesante. Bueno, Frank, quería devolver la palabra.
Hermanos, estamos agradecidos del Senhor por estes momentos que pudimos estar aqui reunidos e ter o irmão Marcos com nós outros, não? Hemos recebido várias orientações e foi exatamente por este motivo que nós outros pedimos que o irmão viniera, porque sabemos que com a ajuda do Senhor devemos e podemos melhorar, ou não? Amém. Então, foi muito interessante o que o irmão, várias coisas, sem dúvida, mas me chamou a atenção o que ele disse de Ucrânia. Os irmãos tinham uma dificuldade, pero hacía pensando que estava bem, que não havia problema. Então, de acordo à Bíblia, o Espírito de profecia se aclarou e os irmãos tomaram a decisão de eliminar e melhorar. Então, em nossas igrejas, aqui os líderes de música que estão, há que fazer um trabalho, não, com a música, ter paciência, tolerância, porque para el que não sabe, o irmão sabe porque ele é músico. Há vários aqui que são músicos, o irmão e da segunda, que é laico, o irmão às vezes não sabe esses detalhes, não? Então, os músicos têm esta responsabilidade de capacitar, orientar, mostrar a boa música e que agrada ao Senhor. Então, irmãos, que o Senhor nos pueda dar o discernimento, o entendimento, e estamos agradecidos que o irmão vai estar com nós outros. Por isso, nós outros insistimos que os jovens estuvieran. Por um momento, ustedes se arrancaram. Aí depois, como que depois chegaram. Foi muito boa a participação. E se falta alguma cosita aí, o irmão vai passar. Irmãos, queremos aqui passar alguns detalhes para vocês. Já estamos cerca da hora de